En realidad queremos, bueno, darles la bienvenida a todos, todas, todes. Hay un montón de gente iniciando y sumándose a este diálogo, que es el último diálogo que está organizando la cátedra de quinto año de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, de acá de la Facultad de Ciencias Sociales de Córdoba. Allá por el mes de mayo, este equipo de cátedra que acompaña a estudiantes de trabajo social en el último año de prácticas, las prácticas preprofesionales. Esta cátedra se empezó a preguntar en realidad y se propuso recrear también en el marco de esta pandemia, de la emergencia y en el marco de la virtualidad, se propuso recrear de algún modo los espacios de encuentro, de reflexión y de intercambio colectivo que teníamos nosotros en la presencialidad, que es nuestra forma de ir generando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de esa inquietud y de esa iniciativa de la cátedra, se crea este ciclo que se llama Ciclos desde Diálogos desde el Trabajo Social, donde hace ya un mes y medio, los miércoles, nos venimos encontrando con los distintos actores y actores que son parte del proceso de formación de los estudiantes y las estudiantes de trabajo social. Entonces tuvimos docentes de la casa, tuvimos un hermoso diálogo con referentes de las organizaciones sociales, del Consejo Social de nuestra facu, que también son centros de práctica de nuestros y nuestras estudiantes. Y hoy, felizmente, nos encontramos con 3 colegas, 3 trabajadores sociales que hace muchísimos años nos acompañan en los distintos espacios por los que nos encontramos, en los espacios de formación, en espacios de capacitación extensionista, en capacitación en servicio, también en luchas gremiales, en posicionamientos comunes políticos que hemos tenido en relación a determinadas vulneraciones de derecho, en relación a cuestiones vinculadas a las políticas públicas y a las políticas sociales. Así que Ana, Andrea y Lili, realmente agradecerles especialmente la presencia hoy. Son días muy difíciles, estos tiempos, y en realidad dedicarle un ratito de nuestro cotidiano tan en ebullición a sentarse, a pensar y a querer compartir con nosotros y nosotras su experiencia, sus trayectorias, para nosotros es muy importante. Así que, y en realidad son parte central y un pilar fundamental en la formación de trabajadores y trabajadoras sociales. Así que bueno, quería hoy abrir especialmente, me parecía muy importante este diálogo de cierre con 3 colegas que desde hace tantos años son parte también de nuestra carrera. Así que bueno, agradecer al equipo de quinto una vez más, públicamente acá, los estudiantes y las estudiantes también con su presencia, con sus preguntas, con su participación en estos espacios nos han ido dando incluso ánimo y ganas para resistirle a la virtualidad y para recrear la virtualidad, porque al principio nos parecía imposible y ahora nos damos cuenta que, bueno, a pesar de todo nos hemos logrado reencontrar, hemos generado esos espacios que nos permiten intercambio, nos permiten conocimientos y saberes colectivos. Así que acá estamos fortalecidas, espero, para ir pensando, bueno, cómo se nos va a venir. Para nosotros, en términos académicos, estamos cerrando el cuatrimestre también, un cuatrimestre muy convulsionado y con muchos desafíos, y creo que hemos aprendido muchísimo. Así que bueno, esperemos seguir encontrándonos por estas vías y también en la calle, en las instituciones y en las aulas. Gracias, compañeras, gracias a Alex, que es el compañero del equipo, y bueno, empecemos este nuevo diálogo, nos escuchemos, ojalá podamos hacer preguntas, un momento de intercambio al final, como viene sucediendo los miércoles, y nos llevamos, seguro es como haberse juntado a reflexionar realmente, casi en una ronda. Así que bueno, aquí muchas estamos. gracias. Además, 3 mujeres muy potentes, muchas mujeres ha habido en estos diálogos, muchísimas. Así que hoy esa potencia se suma además. Gracias, Bueno, muchas gracias, Nati, como directora de la carrera de licenciatura en Trabajo Social en nuestra facultad, en estas palabras de bienvenida y de apertura de este último panel, como ella mencionaba. Bueno, vamos a estar junto a mi compañera Patricia Chávez, mi nombre es Ezequiel Torres, vamos a hacer de ti, Roberto, por un rato, para ir acompañando y dándole marco a este panel,
que conforman los diálogos desde el trabajo social y que hemos denominado desafíos de la intervención y la asistencia en tiempos de pandemia. Y como decía Nati, bueno, nos acompañan 3 colegas que, además de tener una vasta trayectoria profesional, también sostienen hace muchos años lugares de referente de las prácticas académicas de trabajo social, lo cual también habla de su compromiso con la formación, ¿no? En contextos de mucha turbulencia como este, aún continúan, ¿no?, sosteniendo y acompañando procesos de prácticas. En primer lugar va a comenzar la licenciada Andrea Bobillo. Ella es licenciada en Trabajo Social, especialista en Derecho a la Vejez, supervisora profesional de trabajo social con personas mayores en la Municipalidad de Córdoba, así que va a comenzar ahí Andrea. Luego nos va a acompañar la licenciada Ana Morillo. Ella es trabajadora también social del municipio de Córdoba, feminista, delegada gremial y referente de la campaña nacional por el derecho al aborto y de la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir. Y finalmente va a cerrar nuestra colega Liliana Gaitán. Ella es directora de Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Así que bueno, con este panel de lujo, ¿no?, nos vamos a preguntar en torno a los desafíos, ¿no? Justamente la palabra desafío hace referencia a poner en duda. Así que le damos la palabra entonces a Andrea para que comience con su exposición. Primero va a haber un momento expositivo y luego, tal como decía Nati, vamos a habilitar un espacio de intercambio que lo pueden ir haciendo ahí por el chat, y Patricia Chávez va a ir recolectando todas esas preguntas e inquietudes. Así que bueno, todo tuyo, André. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Lo primero que voy a hacer va a ser una breve caracterización del espacio institucional de referencia donde me desempeño laboralmente. Trabajo como supervisora desde los hogares de día de la Municipalidad de Córdoba. Los hogares de día es una política pública de 36 años de vigencia. Está conformada por 15 instituciones destinado a las personas mayores de ciudad. Se realiza un abordaje integral, interdisciplinario. Este abordaje integral tiene su razón de ser desde una mirada social, psicológica, espiritual, física, en donde la misión que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad de Córdoba mediante la implementación de políticas públicas que incluyan programas de calidad que fomenten la inclusión social de las personas mayores y su empoderamiento como ciudadanos. Frente a esta misión que nuclea todos los hogares de día y que son, digamos, los motivos de su creación, tenemos la visión de un departamento que pretende, que aspira a ser un departamento que respete los valores de la igualdad de las personas trabajando con ética y calidad prestacional. Obviamente que los hogares de día son instituciones abiertas, destinadas a todas las personas mayores de 60 años, que antes de la pandemia eran los lugares de vinculación de todas las personas mayores, en donde se les brindaban, además del alimento, se les brindaba también diferentes talleres para ocupación de su tiempo libre, talleres psicosociales, recreativos, de aprendizaje. Con esta caracterización quiero decir también que en estas instituciones tenemos unas 2.000 inscriptos al año 2019. Obviamente que justo cuando comienza la pandemia nosotros estábamos en plena inscripción, año 2020. Así que eso está como que se cortó en todo lo que fue inscripción para este año. ¿Cuál fue el impacto de este aislamiento social preventivo y obligatorio frente a una población que en estos momentos ha sido y es la más vulnerada? La Municipalidad de Córdoba es un interlocutor válido y opera como un apoyo social formal para todas las personas mayores. En eso de que es la municipalidad y las instituciones
como los interlocutores válidos, toda acción implementada desde los hogares de día tenía validez, confianza y credibilidad para las personas mayores. ¿Y por qué digo esto? Porque la pandemia nos atravesaba como una serie de incertidumbre, pero no solamente a los adultos mayores, a toda la ciudadanía, a toda la población. Esta pandemia era como incertidumbre, adversidad, no sabíamos si avanzábamos, si no avanzábamos, los cuidados, sobreprotección. La municipalidad, a través del Departamento de Adultos Mayores, lo que hace como primera medida es no impedir que el aislamiento sea emocional, si bien que sea un aislamiento físico, pero no emocional. Entonces, comenzamos a realizar acciones con la entrega de módulos de alimento a las personas mayores desde las instituciones, y luego cada equipo de trabajo, porque cada institución está conformada por trabajadores sociales, psicólogos, profesores de varias disciplinas, como para que sepan educación física, teatro, música, canto, instrumento. Cada equipo de trabajo desde su domicilio, porque esto recuerden que fue rápido, no hubo tiempo de armar ni nada desde las instituciones, sino que todo se armó desde la casa con los medios virtuales de comunicación que cada uno tenía. Se armaron comunicación virtual con cada uno de los integrantes de esa institución. Y así fuimos transitando las primeras fases de la pandemia. En una primera fase se les entregó módulos, después se empezaron a dar videos, propuestas desde los talleres, y la verdad es que esa comunicación que se fue manteniendo, fue manteniendo el vínculo existente en los lugares de trabajo. El vínculo que existe entre el adulto mayor en las instituciones, con el empleado, con el referente, pero también el vínculo entre los mismos adultos mayores. Los espacios de comunicación virtual que se armaron desde las instituciones eran coordinados por el trabajador social o por el psicólogo, pero también estaban interactuando todas las personas mayores de esa institución. Personas mayores que se conocen, que comparten diariamente un espacio de taller, el almuerzo diario. Entonces, esas dos situaciones vinculares hacen una red vincular. Esa red vincular, entendido como el entramado construido por la presencia viva, cuando en realidad estaban ellos en la institución. Y cuando uno habla de ese vínculo, habla de un vínculo construido y deconstruido entre las personas mayores y el personal, que en este momento operaban como apoyos que son no solamente en lo alimentario, en lo alimenticio, sino también en lo emocional. Saber a quién recurrir y cómo y con quién puedo compartir, con quién me puedo reconfortar, quién es motivador. Entonces nosotros veíamos como muy importante los lazos que se establecieron en todo este tiempo antes de la pandemia con los viejos, que son los que pudieron transitar y sostenerse entre ellos durante esta pandemia. ¿Soy clara? Estos apoyos sociales que desde las instituciones se dan formales, son apoyos en lo emocional, porque uno se siente querido, el adulto mayor se siente querido, se siente cuidado, en lo tangible, que pasa a ser todo lo que es a través del módulo de alimento, que es una vez al mes, y también este apoyo en lo informal. ¿Por qué? Porque es la satisfacción de las demandas concretas y presentes de consultas profesionales. Otra de las cosas muy importantes es que estos vínculos existentes se redefinieron, se recrearon, se solidificaron, fortalecieron, a tal punto
que frente a un conflicto gremial que estamos atravesando todos los empleados municipales, nos retiramos como equipos de esa virtualidad y los adultos mayores continúan vinculándose entre sí. Es decir, fíjense lo importante que es esta red de apoyo que en un comienzo se construyó con el equipo, con los profesionales, y hoy por hoy siguen transitando los adultos mayores en esa virtualidad. Las principales necesidades que nosotros detectamos de esta realidad el adulto mayor estaba acostumbrado a salir de su casa e ir al hogar. En la expresión de ellos, su segundo hogar. Eso no lo están haciendo. Eso no están abiertas las instituciones. Apenas se decreta la pandemia, el intendente saca un decreto de asueto administrativo, o sea que, imagínense, adultos mayores fue lo primero que se cerró. Entonces, la primera necesidad que hoy nos plantean y que se verbaliza desde los adultos mayores es la necesidad del encuentro, la necesidad de verse, de poder ser escuchados, de charlar y de poder expresar todos los sentires y todas sus experiencias en esta pandemia, ¿no? El encontrarse cara a cara con el profesional y poder expresar lo que da sentido y lo que siente en todo este tiempo. A nosotros nos motiva, nos moviliza permanentemente cómo redefinir el escenario que tan claro teníamos antes de la pandemia. Estamos intentando pensar, repensar y ver cómo rediseñamos esto que era un lugar en donde ellos compartían, en un lugar donde crecían, donde interaccionaban. Y en esto sostenemos que hay una necesidad de promover con los adultos mayores que ellos puedan adaptarse a los cambios, que puedan autoaprender, que puedan reconocer sus habilidades, que puedan reflexionar sobre la propia realidad, sobre las medidas de autocuidado que deben tener, que han tenido en todo este tiempo de pandemia, apelar mucho a la creatividad, esto de pensarse personas mayores con mucha experiencia, de poder tener una identidad flexible, de poder reconocer sus habilidades, sus destrezas, que todo esto en estos momentos son factores protectores del proceso de envejecimiento. Antes estaba muy claro ir a las instituciones y poner en práctica el grupo de educación física, el canto, la danza. Hoy por hoy estoy en mi casa, me debo repensar como persona mayor y eso es un factor protector. Estar hoy en mi casa conmigo mismo, con todas mis fortalezas, mis saberes y sentirme persona, no como objeto de cuidado, sino como sujeto de derecho, con necesidades, con expectativas y con proyecto de vida. Las implicancias y tensiones éticas respecto a la intervención, en esto tengo un posicionamiento personal porque yo he sentido que en muchos momentos el adulto mayor ha sido objeto de cuidado. Hay que aislarlo, hay que vallarlo, cerrarle todas las puertas, que no salga, que no compre, que no mire, que no abra la ventana. ¿Verdad? Que ellos son sujetos, son un sujeto con derecho, con capacidades, que pueden decidir por sí mismos, que se ha trabajado, se ha visto y se ha puesto muy de manifiesto a través de los medios de comunicación una estigmatización a la persona mayor. Se los ha nombrado de muchísimas formas,
se ha vulnerado su situación personal, y eso yo creo que nosotros tenemos que tener un posicionamiento mucho más claro, y ellos no son objeto de cuidado, ellos son sujetos, tienen derechos, y por más que estén dentro, sean las personas más vulnerables en esta pandemia, ellos pueden cuidarse a sí mismos y pueden también, les diría, protegerse de cualquier otra situación adversa, porque son inteligentes, porque están empoderados y porque están transitando otra experiencia más dentro de su larga trayectoria de vida. Creo que hemos estado compartiendo muchas conferencias y muchos diálogos, al igual que y todos confluimos en lo mismo, la necesidad de una formación gerontológica en donde se respete al adulto mayor en su integralidad, es decir, desde su aspecto biológico, psicológico, social y espiritual. Hoy por hoy, el adulto mayor debe ser abordado integralmente y no desde la parte de salud y no desde lo económico, porque la persona es una persona íntegra. También hemos estado viendo en todo este tiempo cómo surgieron voluntarios para hacer relevamiento de datos, y bueno, sí han estado capacitados. Yo no quiero tener ninguna situación que vaya a tener, menospreciar el trabajo del voluntario, pero nuestro trabajo no es voluntario, nuestro trabajo es profesional, y en eso, ahí está todo lo que nosotros tenemos que defender como profesionales. La valoración gerontológica de un adulto mayor solamente lo pueden hacer profesionales formados y capacitados, para que desde ese lugar uno pueda identificar cuál es el aspecto a considerar de ese adulto mayor, para que de la demanda que él expresa uno pueda decir: acá está la gestión, de este caso va por lo social, va por la parte de salud. Otra de las cosas que creo que es muy importante, gracias Mariana, me quedan 5, el aporte que pueden llegar a hacer y los desafíos de las prácticas académicas con respecto al trabajo social gerontológico, un posicionamiento claro frente a los medios de comunicación y cómo estuvieron abordando la problemática de los adultos mayores, potenciar programas que estimulen estrategias de adaptación e integración de los adultos mayores a la comunidad, porque no todo el adulto mayor está participando en lugares para ellos. Anoté algunas cosas: en la promoción de organizaciones formales e informales autogestivas en su sector, en programas de apoyos comunitarios para ellos y para su familia, en programas que fomenten el desarrollo de proyectos culturales, educativos, de generatividad. Y lo otro que me parece muy importante, los programas de desarrollo intergeneracional, porque no pueden estar aislados, sino que siempre sumados dentro del escenario social. Bueno, creo que estamos bien ahí, ¿no? ¿Con el tiempo estuve bien? Perfecto, Andrea, perfecto. Bueno, muchas gracias por tus aportes, por tus reflexiones. Y ahora sí, continuamos entonces con Ana Morillo, con el licenciado Morillo, y invitamos a que puedan ir compartiendo dudas, inquietudes a través del chat para que luego nuestras panelistas puedan ampliar quizás algunos conceptos o reflexiones. Todo tuyo, Ana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad que me mandaron los puntos, digamos, un poco para ayudar en la guía de qué preparar y qué poder compartir,
La verdad, como dice la colega, bueno, la pandemia nos ha modificado y nos va a modificar, digamos, esta incertidumbre de no saber cómo va a ser, nos preocupa y nos llena de temores. Pero al sistema de salud en particular, porque de eso se trata, digamos, de compartir un poco la experiencia de nuestro trabajo, nuestra profesión en este campo que es la salud en mi caso. Bueno, la verdad que yo comparto algunas cosas que siento que nos han hecho volver pasos atrás en relación al trabajo social en el campo de la salud. Porque sin duda la pandemia tiene esta premura biologicista que hace que el saber médico, que ya siempre estuvo por encima de los otros saberes, de las otras profesiones en el campo de la salud, hoy se vea mucho más puesto en juego, incluso para tomar las decisiones que hay que tomar respecto de qué se debe hacer y qué no, ¿no es cierto? Por un lado, totalmente necesarias y oportunas y pertinentes, pero por otro lado, deja todo un aporte de una mirada de lo social sobre la pandemia, que bueno, que vemos las consecuencias enormes, ¿no? Para hablar y en particular circunscribir mi espacio de trabajo, que no lo conté, lo iba a contar inicialmente. Trabajo en un centro de salud municipal. En la Municipalidad de Córdoba somos 100 centros de salud distribuidos en toda la ciudad, mayoritariamente en la periferia, digamos, bastante por fuera del anillo de la circunvalación de la ciudad de Córdoba. Desde trabajo social somos solo de 100 centros de salud, 15 profesionales de trabajo social, o sea, en número hemos ido disminuyendo bastante, en algún momento llegamos a ser 25 colegas en la municipalidad. Y no es menor en relación a esto que arranqué diciendo del saber médico por sobre todos los otros saberes en el campo de la salud. Bueno, desde varias de nosotras hemos podido como acompañar varios procesos de los estudiantes, ¿no? De las prácticas académicas, de las tesis y demás, y hemos podido como también nosotras ir como retroalimentando estos saberes. Bueno, como decía, este modelo fuerte, de hecho, lo pongo de ejemplo, no sé si sirve, y perdón si me equivoco también, pero pareciera que hoy nos gobernara en todo el mundo, y en particular ahora un gran equipo de infectólogos que nos dicen qué hay que hacer, digamos. Entonces, eso es lo que nos está rigiendo como país, y en esto no quiero faltar el respeto a nada, pero hay como muchas cosas puestas en esta pandemia que en particular en Córdoba pareciera que no llegó, o que todavía estamos esperando que suceda. Y al sistema de salud nos hizo cambiar el funcionamiento, la lógica, las prioridades. Y yo de ahí quería tomar dos conceptos que una colega nuestra, Gabriela Pomba, ha compartido en una de las ponencias que ha hecho de CABA, de la universidad, de allá del Colegio de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. Ella plantea varias variables en el análisis, y yo que tomé dos, que es en esta pandemia, la esencialidad y la protocolización de las tareas como dos ejes organizadores en el sistema de salud. A nosotros, ¿qué nos pasó en Córdoba? No solamente fue un paradigma biologicista que impera fuertemente en la organización del sistema de salud, sino que un paradigma biologicista y hospitalario, digamos, porque centrado en esta posible y segura atención de los casos sospechosos y enfermos de COVID en un sistema del tercer nivel de atención. A nosotros, que estamos en el primer nivel de atención, nos dejó un poco de lado a la hora de pensar estrategias vinculadas a la atención de la salud en el contexto de pandemia. Y esto no fue menor porque
lo que nos sucedió, sí, fue la disposición de distintos protocolos que fueron cambiando. Ahora tenemos el 4º protocolo para la atención de la salud en el contexto de pandemia, y que han ido cambiando, y eso han ido como cambiando las prioridades para la atención. Imagínense lo que ha significado para el trabajo social reposicionarnos en este contexto de atención de la pandemia, porque los criterios de esencialidad, que es lo que un poco desarrolla la colega en esa ponencia, cómo se definen, quiénes los definen, qué es lo esencial. Lo esencial era la persona que presentaba síntomas febriles respiratorios compatibles con COVID, ¿no? Lo esencial tenía que ver con una patología que probablemente pudiera estar vinculada a la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, no dudo que ha sido lo que necesitaba el sistema de salud modificar y acomodarse para lo que se venía, que en Córdoba todavía no ha venido, digamos, y no va a venir probablemente como lamentablemente está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, ¿no? Que lo vemos todos los días en las noticias. Pero quedaron un montón de otras atenciones de salud y trabajos en salud y problemas de salud sin ser atendidos, y que sin duda tienen que ver un poco con nuestra especificidad. Aunque también podríamos haber aportado, por lo menos lo hemos charlado mucho con las colegas, digamos, podríamos haber aportado a un protocolo municipal del primer nivel de atención respecto de cómo abordar la pandemia, y eso no fue posible, ¿no? Acá sí, inicialmente se arma un COE municipal, después un COE provincial, y el COE municipal se diluye para insertarse en el COE provincial, pero con muy poca receptividad de lo que para nosotros era importante. La priorización del hospitalario por sobre el primer nivel de atención sí nos pareció, y a mí me parece en particular, un grave error en el abordaje de las situaciones a lo que llevaba la pandemia, y lo digo entre comillas, confinamiento al hogar, porque yo rescato mucho, Andrea, cómo pones en valor lo importante de lo que se puede, de lo que puede llegar a ser el hogar para uno, para una familia o para una persona adulta mayor, pero no es así, menos en los sectores con mucha precariedad y con mucha escasez de recursos, ¿no es cierto? Ese hogar no es tal para acogernos, ¿no? Para tenernos cuidados y atendidos y atendidas. Bueno, por un lado la esencialidad, esto que decía, cómo se definieron los criterios de esencialidad y cómo se definieron los protocolos. Los protocolos de las tareas, que sin duda son necesarios, principalmente en el sistema de salud, porque homogeneiza la práctica, porque regula, digamos, hace que la atención en esta situación sea de una manera que sea la necesaria, cuidando a los profesionales y a las personas que se han atendido y demás, pero también es una forma de restringir, de controlar y de hacer perder las autonomías y las singularidades de cada territorio. Si algo tenemos en particular, los que trabajamos en el primer nivel de atención de la salud, es cierta autonomía de trabajo que nos permite una caracterización del territorio distinta a cada barrio de la ciudad de Córdoba y distinto las prácticas, ¿no?, profesionales que podemos ir como compartiendo y trabajando al interior de cada equipo de salud. Los protocolos nos hicieron una estructura rígida de trabajo, no nos permitieron salirnos de ahí y por el contrario, de pronto perdimos, porque sí es una manera de perder, un montón de líneas de trabajo que desarrollábamos desde el trabajo social con las poblaciones. Yo iba a desarrollar un poquito más lo que significó la pérdida del trabajo continuo y el seguimiento con las mujeres. Nosotros en el Centro de Salud desarrollamos una línea de trabajo
muy fuertes vinculadas a la salud sexual y reproductiva, a la violencia, a los emprendimientos productivos que generan autonomía económica para la sustentabilidad, digamos. Todo eso se perdió y se diluyó, porque la virtualidad tampoco es real en los sectores populares, ¿no? La virtualidad es costosa, la virtualidad no se accede, entonces tampoco podíamos, solamente sí con un grupo de WhatsApp que nos permitía como mantenernos en contacto para situaciones urgentes y graves, pero no para darle continuidad al trabajo que veníamos realizando en salud reproductiva. Por ejemplo, en relación a la salud reproductiva, una de las servicios esenciales y de alta prioridad, lo definió la OMS el 25 de marzo, es la salud reproductiva. Debían ser servicios que se priorizaran. Sin embargo, lo que nos pasó a muchos equipos de salud, sin duda, ejecutamos lo que fuera posible en la virtualidad, a través del teléfono o cartelería en los centros de salud para que se acceda, ¿no es cierto? Pero tampoco este mensaje llegaba a las mujeres en los territorios, no llegó a las mujeres que esto era un servicio esencial, ¿no es cierto? Entonces tampoco se transformó en una demanda, en una continuidad en la demanda, ¿no? Lo digo y lo hemos hablado también entre las colegas, muy preocupadas por esta situación, porque por lo que conlleva, ¿no?, a la vida de cada mujer en relación a no continuar un método anticonceptivo, no a realizar controles de embarazo, digamos, hasta a esos niveles, ¿no? Con esos niveles de gravedad respecto de la ausencia del sistema de salud en algunas cuestiones. Y que, por eso, vuelvo a decir lo inicial, el problema fue no haber tenido protocolizado inicialmente las acciones que el primer nivel tenía que desarrollar en esta pandemia, ¿no es cierto? Bueno, esto como puntual respecto de la salud sexual y reproductiva, lo que significó la protocolización y la definición de servicios esenciales al interior del sistema de salud, en relación a lo que desarrollamos muchas de nosotras en este inicio de la pandemia, fue porque claramente el mensaje fue y es, ¿no? Acá quienes son grupos de riesgo por comorbilidades, ¿no es cierto?, o mayores de 65 años eran quienes eran sujetos de mayor vulnerabilidad en esta pandemia. Entonces, lo que se realizó rápidamente en varios de los lugares, por lo menos en el centro de salud donde yo estoy, fue un relevamiento, un georreferenciamiento para conocer en territorio las personas los grupos vulnerables mayores de 65 y grupos de riesgo, y conocer su cobertura de salud, alguna comorbilidad, y en esto de que tanto hemos repetido, el aislamiento y el contacto con familiares. Bueno, digo, incluso han sido propuestas que hemos presentado a la dirección nuestra de primer nivel de atención, porque nos parecía que en este contexto de pandemia algunas redefiniciones había que hacer, sin dudas, ¿no es cierto?, pero tenían que ver con mirar el grupo más vulnerable para desarrollar acciones en ese sentido. Bueno, nosotras, en relación a una de las preguntas por ahí que nos sugerían para poder conversar, también tenía que ver con qué tensiones o con qué implicancias estamos transitando en el abordaje, ¿no?, del trabajo social, y lo que hemos sentido, sin duda, es una sobrecarga muy grande en la tarea y la realización de tareas no específicas, digamos, porque si algo nos hizo la pandemia es ocuparnos de cosas que no hacíamos nunca. Por ejemplo, un triage en la puerta del centro de salud. Triage es, ¿no?, una primera acción inmediata y urgente de preguntas para conocer el estado de salud de quien llega al centro de salud. Algo
impensado, creo, ¿no? Tampoco hemos pensado esta pandemia, pero han sido como acciones que desde nuestra disciplina no las hemos desarrollado y sin embargo nos hemos preparado también para estas eventualidades, en este caso. Y yo no quería dejar de mencionar, no sé cuánto tiempo me queda, pero no quería dejar de mencionar. ¿Tengo tiempo? Sí, Anita, sí tenés ahí tus últimos 5 minutos para redondear. Bueno, por ahí Andrea lo mencionó inicialmente, en el contexto en el que el sistema de salud municipal hoy enfrenta también esta situación de pandemia y de abordaje del contexto, es una situación desde lo gremial y laboral muy compleja y no deja de ponernos en un lugar de resistir a quienes hoy cumplen las funciones en el Ejecutivo Municipal, resistir algunas con mucho autoritarismo, porque nosotros lo que decimos es que la pandemia también dio lugar a los autoritarismos y a este modo de plantearnos problemas económicos, sin duda, porque lo está viviendo el mundo entero y lo vive el país, y lo vive Córdoba, pero sin duda un modelo muy autoritario para realizar para ellos, desde ellos, recortes que permitan continuar con la economía de la municipalidad. Sin embargo, todo lo que se ha desarrollado ha sido sin el diálogo, sin consenso, digamos, entonces nos hemos sentido muy violentados y en ese contexto es en el que seguimos realizando la asistencia, ¿no? Porque nos pasa al sistema de salud que no podemos parar, que no podemos detenernos, sin embargo, tenemos recortes salariales, echan personal esencial en la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Porque han echado personas de salud, de los servicios de protección de derechos. Ahí por ahí Lili va a comentar un poco sobre la infancia, y lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que tenemos 5 servicios de protección de derechos que existían en la municipalidad y hoy no los tenemos. Todos los equipos que trabajaban con las personas en situación de calle en esta pandemia, que acompañaron los procesos para que concurran a hoteles, digamos, porque claramente no podían seguir viviendo en la calle. Esos equipos tampoco hoy están en la Municipalidad de Córdoba. Y la propuesta del Estado es voluntarios y aún más, y contrataciones muy precarizadas, digamos. Entonces, frente a todo esto, sin duda, nuestro reclamo es concreto, claro. Defendemos que el Estado, que la política pública sea y realizada por los trabajadores del Estado y los trabajadores con una remuneración digna, digamos, no defendemos salarios de privilegio, sino salarios dignos para vivir, y nos encontramos en esta situación y también realizamos ciertos recortes de tareas en la medida en que no perjudiquen a la población, sin duda, ¿no es cierto? Y ahí entramos también en tensión y en conflicto, pero bueno, yo no lo quería dejar de decir porque también es el contexto en el que desarrollamos nuestra tarea profesional, y bueno, y seguimos como acompañando, en este caso, los procesos académicos, en algún sentido, pero bueno, eso nomás. Muchas gracias, Anita, muchas gracias por estas reflexiones, estos aportes que seguramente vamos a volver a recuperar y retomar en el momento de intercambio. Ahora sí, continuamos con Liliana Gaitán para su exposición, y no sé si ahí estás, Lili, conectada. Estoy. ¿Me ven?
Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, como siempre. He escuchado atentamente y he compartido varios conceptos que han vertido nuestras compañeras y que los voy a retomar. Sí quería en la presentación explicar que el área, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en la cual desarrollo mi tarea, es un área que nunca fue estática, por eso digo, hemos tenido siempre capacidad de adaptarnos a todo lo que vino, especialmente al cambio de ley que se dio en el 2011, donde pasamos de la ley de protección judicial de derechos a la ley actual 9944, que es de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa transitoriedad vino aparejada de una lucha de la cual participé activamente en su momento, desde organizaciones no gubernamentales y trabajadores del Estado, llegando a lo que hoy es la Secretaría de Niñez, donde sí, por supuesto, lamento muchísimo el cierre de los servicios de protección de derecho municipal, porque el sistema de protección del cual habla la ley 9944 considera que el primer nivel de atención debe estar en territorio, cerca de la gente, y esa cercanía solamente se había logrado a través de los servicios de protección de derecho. El área en la que yo me desempeño es la del tercer nivel, o sea, de niños, niñas sin cuidados parentales. ¿Qué quiere decir? Que abordamos el trabajo con aquellos sujetos que han sido separados de su grupo familiar por alguna vulneración o por algunas vulneraciones, a veces no tiene que ver únicamente con una situación, sino con un conjunto, y luego de haber trabajado medidas de protección de segundo nivel, que obviamente vienen abordadas desde los equipos que trabajan en territorio y que conforman el sistema de protección. Cuando llegamos a este nivel de abordaje, quiere decir que se han agotado todas las instancias y debemos recurrir a la separación de los niños de su grupo familiar de origen, habiendo también agotado alternativas de familia extensa y o familia comunitaria, con alojamiento en familias de acogimiento, programa Familias para Familias, o alojamiento residencial, que en eso coincidía bastante con la compañera que hablaba de los adultos mayores, en varias cuestiones, ¿qué ha pasado en este marco de pandemia? En las residencias, donde hay alojados cerca de 220 niños aproximadamente, más otros 200 que se encuentran al cuidado de familias de acogimiento. En este marco de trabajo a partir de la cuarentena, ¿qué pasó? Se unieron dos problemáticas. Una, laboral, porque obviamente, como ustedes conocen, había personal de riesgo que no podía asistir a su lugar de trabajo, sea por edad avanzada o sea porque tenía alguna enfermedad prevalente, diabetes, inmunodeficiencia, bueno, varias. Dentro, ¿dónde tuvimos la merma más grande? En los educadores que se encontraban cuidando a niños, niñas y adolescentes alojados en residencia. ¿Eso qué implicó? Que hubo que participar activamente en el cuidado de esos niños que están viviendo en las residencias en horarios diversos, con turnos de mañana, tarde y noche, donde muchos profesionales fueron convocados para cumplir esta función.
función que se cumplió rotativamente con personal que venía de diferentes áreas, desde el área de legales, recursos humanos, mi dirección de protección de derechos, rotativamente cubriendo el cuidado en las 10 residencias dependientes de la Secretaría. ¿Qué nos pasó en ese momento? Repensando un poco y acomodando las prácticas, ¿qué dijimos? Bueno, empecemos a pensar cómo podemos convocar familias para que puedan cuidar a niños, niñas y adolescentes en el marco de esta cuarentena. Y así lo hicimos apoyados en el área de comunicación de la Secretaría, que se encargó de difundir este llamado y donde tuvimos una muy buena repercusión. Se inscribieron muchísimas familias que fuimos evaluando ya no de modo presencial, sino virtual. También un gran desafío para los psicólogos que se resistieron un poco a esta modalidad, pero terminaron adecuándose. Lo que no podíamos hacer en ese momento era la visita en los domicilios. Así que cuando teníamos el apto psicológico de la familia, lo que hacíamos era hablar con la familia cuando íbamos acompañando al niño, niña o adolescente que se iba a incorporar en el lugar. Y relevar lo que podíamos. Fue como bastante sesgada esa intervención. Pero conseguimos algo que desde el punto de vista de protección y promoción de los derechos de estos niños y niñas institucionalizados fue favorable, porque cerca de 56 chicos se incorporaron a familias que los cuidaron en condición de familia temporaria, hasta que perdurara la cuarentena y en el momento que terminase, el niño, la niña o el adolescente volvía al alojamiento residencial. Como fue sucediendo en este último tiempo, ya que hubo familias que tuvieron que volver a trabajar y otras que no podían continuar con el cuidado de los niños, así que se han incorporado nuevamente al alojamiento residencial, quedando únicamente cerca de 15 a 20, no más de eso, al cuidado de familias que las llamamos familias de cuarentena. Esta intervención tuvo el objetivo en principio de garantizar que estos niños estuviesen en un marco de cuidado donde no circulase, porque en esto que yo les cuento, la circulación de la gente, de los profesionales en las residencias, también era demasiada, porque se iban rotando por turnos y se iban rotando por área que correspondía. Entonces, en esto tomábamos un protocolo que se aplicaba en determinado momento de una forma, teniendo que ir adecuándolo, en esto tomaba también lo que decía Anita, ir cambiando y modificando los protocolos de acuerdo a lo que iba sucediendo. ¿Qué pasaba? Tenemos adolescentes que de pronto estaban alojados en medio camino y se retiraban sin autorización, es decir, se iban como normalmente salen los adolescentes y no volvían 2 días, 3 días, 4 días. Cuando retornaban, teníamos que aplicar un protocolo, para lo cual se tuvo que habilitar una institución para varones y otra para mujeres, para que cumplieran la cuarentena en ese lugar hasta poder ir a su lugar de destino. Bueno, así nos fuimos moviendo de un modo bastante irregular, digamos. Era como ir adecuándonos al paso en que se iban definiendo las cosas que los mismos pibes iban definiendo. Y en esto también nos encontrábamos con situaciones
que afectaban a los sujetos, así como cada niño, niña o adolescente que cada uno tenía que contener en su casa. Imagínense que en las residencias, sin actividades, porque no había actividad escolar, no había actividad recreativa, no había nada, hubo muchas situaciones de crisis donde terminamos con internaciones psiquiátricas, en algunos casos de algunas chicas y algunos chicos, y con la necesidad de empezar a pensar en qué cuestiones nuevas llevábamos a las residencias y cómo sosteníamos el vínculo de los pibes y las pibas con su familia, porque también es otro problema, y también, como marcaba Anita, no es fácil porque no tenemos familias biológicas que disponen de un medio como para comunicarse, como para conectarse, o porque no tienen el dispositivo, porque no tienen capacidad de pagar un internet. Por ende, también teníamos que garantizar este tema, cómo empezábamos a vincularlos. Y así empezamos con estrategias virtuales de comunicación, llamadas telefónicas desde la residencia hasta algún dispositivo, hasta habilitar en el lugar de trabajo, adecuando a protocolo, insisto, porque este es un concepto que no desaparece de la intervención cotidiana, con el protocolo correspondiente, poder empezar a atraer las familias o un integrante de la familia al espacio de nuestra oficina para conectarlo desde ese lugar con el niño o la niña alojado en familia de acogimiento o en alojamiento residencial. ¿Por qué? Porque eso también fue apaciguando este reclamo de los pibes, y que tiene sentido, de los pibes y de las familias. O sea, ahí tuvimos los dos sujetos reclamando. Las familias también, porque de pronto una medida excepcional que se tomó en el mes de marzo. Al mes de junio no había tenido ningún contacto, ni la madre, ni el padre, ni la abuela, ni el tío, con el niño que habíamos retirado. Entonces nos parecía que no podemos extender, o sea, no tiene que ver ya con la cuestión de la pandemia o la cuarentena. Hay que garantizar el derecho de contacto familiar. En esto sí hemos tenido que ser creativos porque obviamente que tenemos el cuidado de el distanciamiento, hemos tenido todas las medidas de seguridad para con los profesionales que vienen trabajando en contacto con niños y con las familias han sido hisopados en este último tiempo. Y es como pensar en un nuevo sistema que seguramente se va a mantener y que va a tener que permitirnos ir acercando a las familias con los niños, con las niñas, con los adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión. La ley 9944 establece un tiempo en el que podemos trabajar una medida excepcional, que es 90 días, y luego de esos 90 días podemos pedir una prórroga por 90 días más. Pero en ese tiempo debemos encontrar una alternativa familiar de restitución del niño, niña o adolescente al medio familiar. En este contexto es como bastante difícil, y lo que hemos perdido también, que lo mencionó Anita, es el trabajo territorial, y que para nosotros es sumamente importante porque la restitución de ese niño, niña o adolescente tiene que ver con un trabajo realizado por los profesionales, obviamente equipos interdisciplinarios, trabajador social y psicólogo, que van abordando las posibilidades de reinserción del niño, y para esto tenemos que tener visitas realizadas con la familia, trabajo realizado con las redes
de los grupos familiares, y si no lo tenemos, no vamos a tener opción para esta restitución. Entonces lo que estamos pensando es cómo vamos a ir avanzando en ir adecuando nuestra intervención, porque obviamente tenemos un tiempo. Nosotros trabajamos con lo que es control de legalidad de los juzgados de niñez, juventud y violencia familiar y de género, que van supervisando esta tarea y a los que le vamos informando las posibilidades que encontramos. Nosotros no podemos superar este tiempo porque iríamos en contra de la ley. Por ende, sí, lo que estamos en este momento pensando es cómo vamos a trabajar esta inserción territorial, si lo haremos a través del dispositivo de casas abiertas, que es un dispositivo que tiene la Secretaría, no en todos los territorios, pero sí en algunos, y que es importante porque este dispositivo está conformado por convenios con organizaciones no gubernamentales con trayectoria, o sea, no cualquiera, ¿no? A mí me interesa siempre destacar cuáles han sido las organizaciones no gubernamentales con las que la Secretaría ha conveniado. Y han sido organizaciones que han tenido una trayectoria de trabajo en protección de derechos del niño. Algunas de ustedes las deben conocer, CEAP, CEAS, Servipro, Secopal, o sea, son organizaciones reconocidas, y creo que es donde nos tendremos que apoyar, porque el abordaje territorial es indispensable. No podemos omitirlo, no podemos cambiarlo. Y de pronto, bueno, los equipos técnicos han tenido y vienen teniendo desde toda la Secretaría, no solamente desde la dirección nuestra, la posibilidad de realizar abordajes territoriales. No hemos dejado de hacer lo que se llamaría una constatación cuando hay una denuncia en línea 102, cuando se pone en conocimiento por una unidad judicial sobre la posible situación de vulneración de derecho. Un equipo ha participado en forma permanente y activa para verificar esas situaciones. Por ende, sí hubo una situación que en una reunión que mantuvimos con el secretario se conversó, y que tenía que ver con, había disminuido en el marco de la pandemia la cantidad de medidas excepcionales que tanto desde Córdoba capital como desde el interior se habían tomado desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Y era un llamado de atención, porque dijimos, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué situación no se está viendo en este momento? Y básicamente es que los pibes no van a la escuela. Y básicamente es que los docentes no están pudiendo poner en conocimiento posibles situaciones de vulneración de derechos. Entonces dijimos, ¿a dónde tenemos que ir? Y vayamos a los comedores, conectemos hoy con los comedores, que es donde asisten los pibes, para que los referentes de comedores nos puedan poner en conocimiento sobre la posibilidad de alguna situación de vulneración de derechos, más allá de las evidentes que han llegado, obviamente, por unidad judicial, que son por denuncias de violencia o diferentes situaciones. O sea, ha habido como una situación de adecuación permanente y de reflexión al interior, porque es como un llamado de atención y de modificación también permanente de algunas prácticas, que de pronto dijimos, bueno, vamos por este lado, y después tuvimos que corregir y decir, no, por este no, tenemos que corregir la intervención, vamos a hacer una nueva propuesta. Mañana tenemos una reunión de directores y seguramente vendrá una nueva evaluación y una nueva propuesta para la intervención, especialmente con los pibes y pibas alojados en residencia, que es nuestra mayor preocupación.
Digo, por lo que va sucediendo y por lo que van reclamando, por lo que nos van demandando y que nos parece a nosotros importante tener en cuenta. Después, bueno, otra cuestión que quería plantear. Lili, ya estamos en tiempo. Si querés Bueno. ir, estamos cerrando la idea, así ya abrimos un espacio de intercambio. Dale. Respecto de la incorporación de los practicantes que siempre han participado, bueno, hemos tenido el otro día una comunicación con el grupo, creo que con Mariana, y hemos podido avanzar. Obviamente para mí es como bastante difícil el tema de la virtualidad, no me acostumbro, pero bueno, en todo lo que podamos aportar y que podamos abrir los espacios para compartirlo, me parece que estamos totalmente dispuestos y dispuestas. Bueno, muchísimas gracias, Lili, por tu exposición, y a las tres expositoras ha quedado muy claro todo lo que nos han compartido, y tenemos algunas preguntas que han surgido desde el chat, y si les parece yo les voy diciendo, les voy haciendo las preguntas para que ustedes puedan tomar nota, así después las contesta cada una, ¿sí? Para Andrea Bobillo, las preguntas que hay es si han podido recrear las actividades de los hogares de día de manera virtual con las personas mayores, y si las personas mayores que asisten a los hogares de día contaban con herramientas como para poder acceder, cómo han manejado esa situación. Y otra pregunta es, ¿cómo ha sido la adaptación de los servicios que brindan los hogares de día en el contexto de pandemia en relación a los alimentos y a otro tipo de servicios más allá de los recreativos? Para Ana, para Anita, tenemos en esta flexibilización que se viene dando en la ciudad de Córdoba y que han podido ustedes tomar contacto nuevamente con las mujeres con las que venían trabajando en el servicio. Y otra de las preguntas es, para Anita también, si podrías ampliar qué pasó con los equipos técnicos de los SPD y qué relación laboral mantenían con la municipalidad del personal de... ¿Cómo abordan la vuelta de los niños y adolescentes a las residencias y cómo la abordan también con las familias? ¿Y qué impacto tuvo en los niños, niñas y adolescentes el paso de la institución a estas familias de cuarentena que hacía referencia a Lili? No sé si quieren empezar también en el mismo orden que fueron haciendo las exposiciones. Bueno, ¿te parece, Ana? A responder las preguntas, te doy la palabra, Andrea. Ana tiene el micrófono silenciado, así que bueno, empiezo yo. Bueno, sí, las dos preguntas están muy claras. Primero, cuando se decretó el asueto administrativo, nosotros diseñamos la forma de contactarnos con las personas mayores. Entonces, por supuesto que el uso de toda la vía de comunicación virtual fue desde nuestros hogares con las cuestiones personales, Wi-Fi, computadora, tablet, celular. Ahí estuvimos en contacto con las personas mayores. Quedaban sin el contacto aquellas que no tenían manejo de internet o que por la situación del lugar barrial comunitario no accedían. Con ese grupo de personas la comunicación era teléfono fijo. Y si no había en ellos teléfono fijo, la comunicación era una vez al mes cuando se entregaba el módulo de alimentos. Digo esto y en sintonía con lo que expresaba Ana, cuando a fines de, creo que fue a mediados de abril,
nos recortan las horas de 7 a 6. Nosotros, como medida gremial, pusimos el kit de colaboración y el trabajo reglamento. Entonces, esta relación vinculada con los adultos mayores no la estamos haciendo, porque estábamos usando todo lo que nosotros teníamos en nuestros domicilios. Entonces, estábamos llevando a cabo una política de atención a personas mayores desde nuestras casas, con nuestros usos de internet celular, y todo estaba bien. Y frente a un periodo de pandemia, de aislamiento, nos recorta. Entonces, bueno, nuestra postura gremial es kit de colaboración, entonces ya no ponemos más esa virtualidad que nosotros con alegría y sostenimiento y compromiso lo hacíamos. Así que bueno, por eso comenté que los adultos mayores siguen vinculados, quienes tienen redes, tienen wifi y teléfonos que le permitan mantener grupos, y el único contacto que tenemos con los adultos mayores de las zonas vulnerables es cuando entregamos el bolsón, el módulo de alimentos. Obviamente que esta medida gremial nosotros la sostenemos, la llevamos a cabo, la cumplimos porque está definida por nosotros mismos. Pero frente a una emergencia, una situación que amerita nuestra intervención, ahí estamos. Como ha sido el fallecimiento de alguna adulta mayor, como ha sido el fallecimiento de un hijo, sostener a una adulta mayor frente a este momento de pandemia. Eso que tan fuerte tomamos como kit de colaboración y trabajo reglamento, lo modificamos frente a una necesidad que amerite la contención y el apoyo de una persona mayor. Respondo con esto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, que es la adaptación de los servicios, la adaptación de los servicios las estamos repensando y la estamos permanentemente como redefinir. Porque evidentemente que si no hay vía de internet, vía uso de celular, es imposible manejar la comunicación con los adultos mayores. Sí entregamos módulos de alimentos, porque los equipos que están interdisciplinarios, conformados por trabajadores sociales y psicólogos, que conocen la trayectoria y la historia de vida de cada adulto mayor que pertenece a los hogares, ellos son los idóneos para ver a qué persona le necesita o no el módulo de alimentos, si van con refuerzo o no. Así que ahí está nuestro trabajo y ahí está nuestro compromiso. Y ahí está la relación que yo les decía vincular, que existe cara a cara entre el adulto mayor y los equipos. También, de la misma manera que Ana explicó, nosotros tenemos para cada entrega de módulos de alimentos que es mensual, el respeto de un protocolo. Ese protocolo es muy importante que en todas las instituciones que nosotros abrimos, y más que nada teniendo en cuenta la persona mayor, esté el servicio de limpieza, esté el alcohol en gel, esté el trapo con el lavandín, esté el distanciamiento, esté todo lo que todos sabemos que debemos respetar para cuidar y cuidarnos. Y también en esto, y al saber de todos, la municipalidad crea un COE y en ningún momento dio participación a quienes estamos en territorio, a quienes estamos conociendo cada uno de la población con la cual trabajamos. Entonces eso acuerdo también con Ana, en donde nunca fuimos llamadas a integrar esos equipos para rescatar el saber de cada uno de los territorios que formamos parte, ¿no? Que los conocemos de muchísimos años. Imagínense, 36 años de creación de una política pública, los hogares conocen muchísimo cada lugar donde están insertos. Creo que respondí las dos preguntas, Pato. Gracias, André. Después que terminen de responder las otras dos colegas, hay algunas preguntas más. Sí, Ana, te doy la palabra. Bueno, en relación a la primera pregunta, que era con la flexibilización que se ha ido dando de los aislamientos, hemos podido tomar contacto con las mujeres. Sí, sin duda, la concurrencia para otras cuestiones a los centros de salud ha aumentado, digamos, no solamente por patologías, sino por otros controles y dudas y demás.
En ese sentido, sí. También hemos, con los grupos de mujeres en particular con los que trabajábamos, mantuvimos siempre los grupos de WhatsApp, entonces había siempre algún contacto. Y principalmente con las referentes del barrio, las mujeres que tienen copas de leche, comedores y demás. O sea, eso, la vinculación en el trabajo territorial con referentes es importantísima porque nos hace llegar la urgencia, el problema emergente, digamos, eso no se perdió, digamos, en la pandemia. Lo que sí se perdió es la línea de trabajo que veníamos haciendo con los grupos de mujeres. Así que eso sí, es una realidad. Después, la otra pregunta era sobre los SPD. Lo que sucedió es que eran trabajadores y trabajadoras contratadas en la Municipalidad de Córdoba y, bueno, y han dado de bajas contratos. Lo que nosotros decimos y repetimos, y lo ha dicho nuestra secretaria general también en reiteradas oportunidades, no son simplemente bajar contratos, porque algunos son contratos de 2, 3 años, digamos, hay una relación laboral ya estable, encubierta en una precarización laboral, digamos. Entonces, han sido así, o sea, son tres SPD completos de 3 CPC, que son el primer nivel, como decía Liliana, el primer nivel de atención de la ley, digamos, para la protección de derechos, y 2 SPD que quedan incompletos sin trabajo social y psicología. Esa es la realidad. Gracias, Ana. Muchas gracias por tus aportes. Lili. Perdón, pido que me repitas las preguntas. Vale. Las preguntas para Liliana es, ¿cómo abordan la vuelta de los niños y adolescentes a las residencias y cómo lo abordan también con las familias? Y la segunda pregunta es, ¿qué impacto tuvo en los niños el paso de la institución a las familias de la cuarentena, como le llaman? Bueno, tiene que ver, es un poco la misma respuesta, digamos. Los niños que han salido con familias que los han cuidado por el tiempo de cuarentena, no querían volver. En su gran mayoría, fueron muy pocos los que en su momento consultados, porque en esto sí hubo un trabajo, es muy importante señalar, de consulta con los pibes, si querían ir o no de la residencia. Aquellos que dijeron que no, permanecieron ahí, y los que fueron con familia, obviamente que es el mejor lugar. Cualquier lugar va a ser mejor que una residencia, y eso lo marcamos permanentemente. Con los equipos técnicos que trabajan con las medidas o antes de tomar una medida, agotemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para evitar que cualquier pibe tenga que entrar a una residencia. Y si podemos, que salga inmediatamente, que no permanezca, que no tenga que crecer en un ámbito institucional. Es algo que lo estamos tomando como premisa, como trabajo con los equipos técnicos nuestros, para que se empiece a tomar esta cuestión de no tomemos el alojamiento residencial como una solución para una vulneración de derecho. Debemos previamente trabajar todo lo que se pueda para que ese pibe o piba permanezca en el ámbito familiar, extenso, comunitario, cualquier alternativa. Luego, los que han debido retornar a la residencia, obviamente que también se trabajó esta vuelta con el compromiso de hacer un trabajo intensivo para el retorno con algún referente familiar. Y es algo que sí lo estamos haciendo en el marco de la virtualidad, entrevistas, sobre todo con adolescentes y preadolescentes, para que rápidamente retornen o con algún familiar extenso, o con alguna familia comunitaria, o a veces con la mamá y con el papá. Hablando en términos de territorialidad, esto es la intervención más importante para el apoyo y el acompañamiento de esta familia. Y así hemos ido cesando algunas medidas con la integración de los pibes en su grupo familiar
o innovando, yo tomo términos de la ley, ¿no? Es importante que la puedan leer, artículo 48, 29, 44, para poder adentrarse en lo que tiene que ver con esto que yo voy relatando. Pero si tomamos la palabra de los pibes más, hemos armado un proyecto institucional para trabajar con todos los pibes con medidas cesadas. ¿Qué quiere decir? Pibes que ya no pueden volver con ningún referente familiar y van a permanecer en la residencia. Bueno, con esos pibes vamos a trabajar proyectos de vida y tomando lo que cada uno de ellos nos va solicitando. Mantener contacto con algún familiar, mantener contacto con algún referente significativo y armar su propio proyecto con el apoyo y acompañamiento institucional necesario.